Doctora, ¿por qué los jóvenes son los actores más frecuentes ante la ola de inseguridad ciudadana que vivimos? ¿La ola de violencia? Así es. Bueno, primero porque somos una sociedad primaria. A nivel macro, somos una sociedad primaria. Una sociedad donde la agresión viene a través no solo del Estado hacia la comunidad, sino a través de la misma sociedad. O sea, es una sociedad agresiva, una sociedad con marginación, una sociedad con racismo, sin inclusión, una sociedad donde hay sectores totalmente oprimidos y otros sectores agresores. Entonces, obviamente, las personas reciben este impacto agresivo de la sociedad, donde el Estado no se preocupa de muchísimas personas que viven en condiciones de pobreza, no solo emocional, sino material. Entonces, primero, los jóvenes reciben ese nivel de agresión social. Luego, hay un nivel también de agresión que reciben los jóvenes de los líderes políticos debido a la alta corrupción del país y a al poco idealismo de los políticos en relación a los objetivos de lo que debe ser un país. Y el tercer nivel de agresión que reciben los jóvenes es la agresión en sus hogares. A nivel transgeneracional vienen recibiendo castigos físicos, castigos psicológicos, abandonos que hacen que el pequeño, desde su más tierna infancia, se sienta agredido por sus propios padres, además de toda la cantidad de padres que hay violadores, incestuosos, abandonantes. Entonces, es una sociedad sin control de impulsos. En lo que nos diferencia de los animales es el control de impulsos. Desde que no hay control de impulsos, es una sociedad violenta. Y entonces la violencia la maman los niños desde pequeños. Nos encontramos con gran cantidad de sectores que viven en miseria material, pero la miseria material conlleva la miseria psíquica, porque las mujeres, por ejemplo, no tienen espacios para dar un afecto sano a sus hijos, porque están acorraladas, no solo por los resentimientos que traen detrás, por la agresión del marido, sino además por la agresión de la sociedad donde no tienen una economía. Entonces, estas madres son impulsivas, no pueden tolerar sus impulsos, no saben cómo controlarlos, y entonces los hijos, desde que nacen, reciben un aniquilamiento, en mi opinión, de su alma vía maltrato de los padres. El PNUD plantea que la solución para este fenómeno deberían estar enfocados en las mujeres y en los niños. ¿Qué opinión tiene usted acerca de eso? ¿Cómo así? O sea, las soluciones de este problema, de este fenómeno, deberían estar enfocados hacia mujeres y niños. La solución, ¿qué quiere decir? ¿Qué entiendes por solución? Los remedios ante esta situación, diversos programas, proyectos. Creo que acá hay dos formas de enfocar el asunto. El preventivo, para evitar la violencia, y el segundo es ya lo terapéutico, para poder sanar de esa violencia. En cuanto a lo preventivo, tenemos que tener en cuenta que el niño de 0 a 5 años estructura su personalidad. Después transfiere a la sociedad, a él mismo o a la familia o a las personas que lo rodean la violencia que ha traído. Esto quiere decir que hay que dar un apoyo a la familia para que la familia empiece a formar seres humanos sanos. Y para eso no son simplemente una escuela intelectual, sino que tienen que los propios padres aprender a revisar sus historias, a ver las emociones que tienen producto de sus traumas, para poder dar a sus hijos espacios donde ellos se estructuren como personas sanas. Entonces, de esa manera habrán ciudadanos sanos, habrán ciudadanos que desde pequeños han aprendido lo que es el control de impulsos. Esa es la vía preventiva. Nada se saca con recetas, nada se saca con consejos, porque los consejos no van a variar una estructura. La estructura tiene que ver con un cerebro emocional, impulsivo e intelectual, y los consejos llegan simplemente al cerebro intelectual. Lo que tenemos que hacer es ver que los jóvenes desde pequeños puedan reconocer y controlar sus emociones, y eso solo lo puede hacer una madre sana, que es capaz de dar lectura
a las emociones de los hijos y cuando estos son agresivos de pequeños, procesar y explicar de dónde vienen. Cuando la madre es serena frente a un impulso del hijo, le está enseñando a ser serenos y les está enseñando a estructurar una buena personalidad sana. Entonces, preventivamente, la única forma, en mi opinión, es que se apoye a las mujeres especialmente y a los padres de familia para que ellos puedan controlar sus impulsos para poder así dar a los hijos un afecto sano. No se trata de que quiero como me parece, no. Yo tengo que amar respetando las emociones de mis hijos y respetándolos a ellos, para que luego ellos respeten a sí mismos y respeten al mundo. Luego, frente allá a un adolescente, por ejemplo, que ya expresa violencia, en ese caso, o frente a niños que después de 5 años ya tú los sientes que son agresivos, ahí habrá que educar a las madres para que sepan cómo esta violencia del hijo o de la pareja te despierta tu propia violencia y para que tú misma la reconozcas, puedas tú misma disolver la emoción con el pensamiento para poder hablar a tus hijos y para poder hacer que ellos, al igual que tú, aprendan a controlar su propia agresión. Hay que recordar que solo la emoción se disuelve con el pensamiento. Mejor dicho, una emoción tiene 2 caminos. O se vuelve acción cuando se abre el cerebro impulsivo y entonces a través de tu cuerpo expresas la rabia, la cólera, etc. O te controlas y empiezas a reconocer con tu cerebro pensante la emoción. Entonces, como en el cerebro pensante no hay emociones, entonces empezar a pensar en una emoción ya es disolverla. ¿Es necesario el seguimiento de los logros obtenidos en centros de rehabilitación y diagnóstico? Porque sabemos que tienen ciertos tratamientos que sí se logran, pero después de que salen de estos centros, el Poder Judicial ya no hace nada por ellos. Lo que ocurre es que probablemente los muchachos necesitan que la institución sea o sus profesores o psicólogos sean como un freno frente a la agresión. Entonces, estando allí, es como que permanentemente tienen la norma que los está observando. Presente. Claro, entonces todavía no han internalizado la norma. No es lo mismo que tú sepas que existe una norma a que tú la internalices. Una persona puede saber que hay que ser honrado. Tú puedes dar clase en una cárcel, todos se sacan 20, pero salen, ven una cartera y la emoción los gana y se la roban. Entonces, acá de lo que se trata es que los jóvenes hagan una terapia de fondo, donde el terapeuta pueda mostrarles su emoción para que ellos reconozcan sus orígenes y puedan ir procesándola. Consejos no sirven, en mi opinión, de casi nada. La terapia psicológica yo creo que tiene que ser, la terapia no. Hay terapias buenísimas como la terapia sistémica, hay la terapia gestáltica, la terapia psicoanalítica. O sea, lo que cura es darle al paciente un espacio sano donde el terapeuta pueda auscultar las emociones y mostrárselas para que las reconozca y pueda ir ordenándolas. Pero los consejos, en mi opinión, no sirven de nada. Y la prueba es que todos somos buenos para dar consejos, porque lo haces sin la capa emocional. ¿Y la mejor manera de reinsertar a estos jóvenes a la sociedad? Yo creo que estos jóvenes deberían estar en terapias emocionales y que tengan un monitoreo y con terapias que no dejen permanentes por algunos años, ¿no? Y que luego además se hagan grupos terapéuticos para que ellos mismos se vayan apoyando. Bueno, ya he conversado con otros psicólogos, dicen que es muy importante la terapia grupal porque mientras uno avanza, el otro también. Pero la terapia grupal para mí me es muy importante
saber qué tipo de terapia grupal es, porque hay terapias que son catárticas, donde todos cuentan, Claro. y alivian, pero no solucionan. Acá tiene que haber terapia emocionales, donde la persona sea capaz de ver sus problemas sin temor alguno. La última pregunta, doctora. ¿Hay una edad crítica donde los adolescentes son más propensos a cometer conductas o tener conductas